Esta primeras, conferencia comenzará a grabarse. entonces, ay, Dios, no sé, bueno, entonces las primeras caracterizaciones que se hicieron en Europa y las clasificaciones que se hicieron eran súper extensas y muchos colores de bolsas, cosa que hoy, después de 30 años, después ya vemos pues que no es necesario, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá en el caso México, quiero mostrarles que solamente el 7.6 del total de los residuos son residuos biológico infecciosos. En México lo llamamos residuo peligroso biológico infeccioso. Bueno, el nombre correcto que deben tener este tipo de residuos es residuo generado en establecimiento de salud. Ese es el nombre. ¿Por qué? Porque hospital, o sea, eso ya es meternos en profundidad. Hospital es cuando ya la gente está en cama, pero en un sistema de salud de cualquier país de América está dividido en 3 niveles, generalmente. El nivel 1, que no es encamado, el nivel 2, que ya es en cama, y el nivel 3, que ya son camas, que son tipos de establecimientos de salud. Entonces, por esta razón es que, pero toda legislación en un país tiene que estar amarrado a otro instrumento legal que es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, la ley madre de todos es la Constitución y de ahí se desprenden las leyes que tienen todos los países. Sin embargo, este tipo de temas tienen que engancharse a un tema, a una legislación ya preestablecida. En el caso de los residuos hospitalarios, siempre jugaron en 2 canchas, en la cancha de salud o en la cancha de medio ambiente. Este debate duró muchos años, hasta llegar al punto en el que la gente dijera, bueno, a ver, salud, tú no puedes ser, porque tú no puedes ser juez y parte, y eso es verdad. Entonces se le pasó la posta a Secretaría de Medio Ambiente en los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse estas 2 normas, que son las normas oficiales mexicanas, para que se den cuenta que la primera norma oficial mexicana en América, ¿no? Fue la de México, fue la primera norma que fue en el 95, ¿no? Entonces esto es importante porque fíjense que Estados Unidos, y a mí me tocó estar porque a mí me mandaron de entrenamiento, Naciones Unidas me mandó de entrenamiento, y entonces Estados Unidos sacó unas primeras guías así para probar, y después fue probando por los estados, ¿sí? Que fue como ellos comenzaron a hacerlo. Y en el caso, ahora vamos a ver, ay, ¿por qué no me quiere aparecer acá? Y ahora vamos a ver cómo está el tema de las legislaciones. Hay una cosa que hay que tener clara. Para que las cosas funcionen, tienen que haber normas. Y tienen que ser normas que sean aplicables, que sean normas. Miren, yo a veces he leído instrumentos legales que me han mandado y la verdad son horribles porque son tediosos, súper complicados, son largos y no tienen dientes. ¿Qué significa eso? Que son normas que, ok, que el que no la cumple no pasa nada y eso no puede ser. Tienen que tener dientes, o sea, tienen que ver la forma de cómo se sanciona, que esas sanciones queden claras y efectivas y que diga qué institución la sanciona, porque si no, a veces eso quedan huecos que no se puede aplicar. Entonces, existen ahora una cosa en la ley de residuos, por ejemplo, en el caso Perú. En Perú está la ley de residuos y dentro de la ley de residuos hay un capítulo que habla sobre este tipo de residuos. Es más, ni siquiera un capítulo, es un pedacito. Pero y maneja todo como si fuera un residuo peligroso, cuando no es así. Los residuos hospitalarios tienen, y lo vamos a ver más adelante, 3 características que no los hacen que sean totalmente peligrosos. Entonces, aquí solamente para que ustedes vean pues los diferentes instrumentos legales que hay en materia de... Pero ¿para qué me sirve esto? Me sirve para darme cuenta de algo que es preocupante, algo que no sé por qué en América no nos ponemos de acuerdo. Es el tema de la clasificación de los residuos. Argentina maneja 3 tipos de clasificación, ¿no? La tipo A, que es la generada en establecimiento asistencial, la tipo B, que son desechos sólidos, tóxicos, y le maneja de quirófano y todo, y la C, que son los radioactivos. Nada más. Entonces, quiere decir que en el B está todo
todo ese residuo metido. En el caso de Brasil maneja más clasificaciones, maneja en la A, pero en la A mezcla a cadáveres, a piezas, a medios de cultivo, en el caso B a residuos de sustancias químicas, al C a radioactivos, al D a residuos que no presentan riesgo y al E a los punzocortantes, ¿no? Entonces, y después, por ejemplo, Colombia maneja solo dos, los infecciosos y los químicos. Entonces, no los incluye a los comunes, que son importantes. En el caso de Costa Rica, trabaja muy parecido al del caso México, Ecuador también, porque son casi copias. Y acá tenemos el de México que maneja esta clasificación, la vamos a ver un poquito más adelante. La mayoría ya casi manejan estos tipos de clasificación. Y acá hay algo que es lamentable. A pesar que es un residuo biológico infeccioso, la palabra desechos, yo se los dije creo que en una reunión que tuvimos, no debe ser usada. Ya nunca debemos hablar de desechos, ya ustedes sobre todo son generaciones que tienen que hablar de residuos como nombre total para que se conviertan en subproductos y tengamos una economía circular viable, ¿sí? Ok, el mal uso de las bolsas y las mezclas. Miren, todas las fotos que van a ver, y van a ver un letrerito que dice propiedad mía, porque es real, o sea, no son fotos sacadas del internet, son fotos reales tomadas. Y miren, por ejemplo, yo entré a esa y uno, ya se asegura, todos ustedes han entrado a un hospital, ¿no? Acompañando o han ido por algo. Pero nunca se han fijado en cosas como estas tan importantes. Por ejemplo, este es un baño de visita, ¿sí? Y sin embargo tiene bolsa roja. Esto a mí me está diciendo, oye, tú quieres que todo el residuo entonces se vaya como biológico infeccioso, y lo cual significa un costo. Nosotros, los ingenieros, no tenemos que pensar, y más los de ahora, tienen que pensar en tres variables importantes. La variable técnica, que es la UNI nos forma muy bien en eso, la variable técnica, la variable económica y la variable social. Son las tres variables que tenemos que tener clarísimos, pero no el social de, ay, a ver, ¿a quién lo afecta? No, tenemos que tener un equilibrio entre las tres cosas, porque puede ser una super idea técnica, pero económicamente no es viable, no es rentable, no va a ser algo bueno, pues de nada, estamos perdiendo tiempo, ¿sí? En la vida real, las cosas manejan de otra manera y entonces tenemos que aprovechar nuestro ingenio para encontrar soluciones pues viables. Aquí como pueden ver, y a mí me llamó la atención, es que miren, está el bote con la tapa abierta y hay basura afuera. Es ilógico. En este caso ni siquiera tiene bote, mira este bote todo mal y ahí está mezclado todo el residuo, ¿no? Entonces, y en esta otra foto, ¿la llegan a ver completa la foto? Bueno, aquí como pueden ver hay puro empaque que no es un residuo biológico infeccioso, ¿no? Bueno, como les decía, los tipos de residuos se generan como residuos biológicos infecciosos, que esto en vez de RPBI yo le pondría infecciosos. Los residuos peligrosos como tal, ¿no? Que se genera, a ver, vamos a ver aquí los residuos comunes y los residuos especiales, ¿sí? Esas son las 4 categorías en general en las cuales están divididos los residuos que se generan en un establecimiento de salud. Estos residuos infecciosos están catalogados como infecciosos no anatómicos, o sea, una persona una bolsa de sangre que contuvo sangre y tiene ahí como unas telarañas adentro de sangre, apósitos, vendas que se pueden contaminar. Las anatómicas, que también se le llama patológicas, que son las piezas del cuerpo humano, o sea, un ojo, una pierna, un dedo, una placenta, un bebé menos de 12 semanas, o sea, todo eso es un residuo cuando no está catalogado por la ley como cadáver, ¿ah? O sea, todo va a depender en el caso del feto, en lo que diga la ley, ¿no? Aquí no estamos hablando de un tema religioso, sino estamos hablando de un tema netamente técnico y legal. Entonces aquí todo lo que cualquier parte, una persona partida en pedazos se convierte en un residuo de tipo anatómico. Eso es lo que quiero decir en pocas palabras. El punzocortante son los tubos capilares, cualquier cosa que los pueda cortar, las pipetas, una pipeta de vidrio se rompe,
estuvo en contacto con alguna sustancia, se convierte en un residuo de tipo infeccioso. Después tenemos a los peligrosos, entonces tenemos acá químicos especiales y entonces acá tenemos los que son los citotóxicos, que son los residuos paraoncológicos, ¿sí? Las sustancias de laboratorio. Antiguamente, las sustancias de rayos X, pero la quise poner porque, por ejemplo, si ustedes hoy por hoy quieren hacer un estudio sobre eso, rayos X ya no lo incluyen. ¿Por qué? Porque ya no se genera. O sea, México ya tiene varios años en las que ya no, todo es electrónico, todos los rayos X son electrónicos. Entonces nosotros ya no generamos ese residuo. Yo creo que el Perú ya debe andar por ahí, ya debe entrar por ahí, y si no, ya debe estar a punto. ¿Por qué? Porque Perú ha firmado un convenio con Basilea y con otros de los convenios. Perú es casi uno de los pocos países que tiene firmado casi con todos los convenios, con Estocolmo, con todos, para la eliminación de sustancias de metales pesados. Entonces, esto es un compromiso, así como los termómetros de mercurio, que ya no se deben vender, por lo tanto, el que tiene esa antigüedad y no es para guardarlo porque adentro hay mercurio, que es un metal que debe eliminarse de manera segura, ¿no? Y los fármacos que también entran acá, que sí se generan mucho, a pesar de que uno dice y dice, oye, es que farmacia, almacenes de los hospitales tengan bien claro la cantidad de sus inventarios para que no se les quede, pues mentira, siempre se quedan, siempre hay muchos mecanismos que se han establecido con el cual se manda, ok, a mi hospital yo tengo sobre cantidad de un producto, un beta-lactámico sobre todo, ¿no? Que son los antibióticos. Yo tengo esa cantidad, pero entonces lo tengo que llevar, entonces yo lo mando a otro hospital hermano que no tenga ese producto. O sea, hay muchos mecanismos con los cuales se puede hacer y que si yo los he aplicado en varios países para reducir la cantidad de ese residuo. Ok. Residuos comunes, pues son todos los que se parecen a los de la casa y salen de las oficinas, los comedores, de la lavandería. Aunque de lavandería y de cocina hay la posibilidad que salgan residuos que no son comunes, como es el caso de los pacientes de residuos infecciosos. Los pacientes que están catalogados como infecciosos dentro de un hospital, sus residuos no van en plato, nunca deben ir en plato fijo, tienen que ir en plato desechable. ¿Por qué? Porque ese residuo, todo él se elimina como biología infecciosa en bolsa roja. En el caso de las lavanderías, existe la mala costumbre de que las enfermeras, sobre todo ellas, dejan que la aguja, que dejan que el apósito, todo en las sábanas, sacan al paciente y después recogen todo y se va. Ese residuo es un residuo biológico infeccioso que al llegar a la lavandería, pues tiene que ser retirado con cuidado para meterse en bolsas rojas. Entonces, la lavandería sí genera por la negligencia que hay en los otros lugares. Y residuos especiales como cartón y otros residuos que pueden ser sujetos a reciclado, ¿no? O sea, esto es válido aquí. Entonces, acá solamente para darse cuenta de unos porcentajes, por ejemplo, el no anatómico es el 59%, el patológico es el 20%, el punzocortante está en el 14%, esto. Pero quiero que se den cuenta de algo. La Organización Mundial de la Salud establece que el 80% de los residuos que salen de un hospital son comunes y solo el 20% son infecciosos. Quiere decir que de este 20%, esta es la composición. Nos falta, este dato es dato de investigaciones que yo he realizado. Sin embargo, y que algunas están publicadas en documentos de la Secretaría del Medio Ambiente de México. Sin embargo, no hay información sobre generación per cápita o generación de composición de RPBI para América. Esa es una gran necesidad y ustedes pueden ser los que hagan. Ahora, el método no es el que se usa para hacer residuos comunes y eso es algo que también es importante que se den cuenta. Bueno, aquí los principios. Entonces, ok, yo ya tengo el problema, yo ya sé cuál es mi problema, entonces yo tengo que identificar cuáles son mis principios de ataque.
Uno, separar en la fuente de manera eficiente y sencilla. Yo no puedo tener una clasificación de 20 botes, de 3 botes, ni decirle a la enfermera lo hago porque no lo va a hacer, y no porque no quiera, sino porque no se puede. Yo para hacer en algún momento investigación sobre esto, he tenido que estar una semana, 24, 48, 36 horas seguidas en el hospital, durmiendo en el hospital, porque he tenido que verificar procedimientos de todos los turnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno ve, o sea, uno sabe hasta dónde puede exigir y sabe lo que no puedes hacer. Entonces, y eso sí es importante, una clasificación tiene que ser la misma en todo lugar. En todo lugar, o sea, no puede ser, en urgencias lo hago así y en sala de operaciones lo hago así y en el otro, no. Todo el hospital tiene que marcarse igual. Entonces, la separación de la fuente es lo más importante y debe ser eficiente. Entonces, yo debo tener tres es el mínimo necesario, ¿ok? Una es la bolsa roja, otra es la bolsa negra y otro es el contenedor de punzocortantes. Ese es el mínimo que yo debo tener. Cuando yo hago este análisis, yo tengo que saber a dónde se va a llevar ese residuo. Por eso hago esas 3 separaciones, porque depende a dónde se vaya a llevar a una celda de seguridad, a un sistema de tratamiento, yo voy a poder separar y ver qué cosa es lo que tengo. Sí, eso lo vamos a ver más adelante con este tema con las tratamientos. Elegir el tipo de tratamiento es lo segundo importante. ¿Por qué? Porque si hay recursos económicos, yo puedo elegir recursos humanos, el espacio físico. Sí, yo quiero un incinerador así, un autoclave así, pero no tengo lugar. Es más, no tengo drenaje. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. Los envases, bueno, ustedes los deben haber visto de alguna manera, pues están los envases rojos, que son las famosas bolsas rojas. Estas bolsas rojas deben tener este símbolo, este es el símbolo de riesgo biológico, los contenedores de punzocortantes. Hay bolsas amarillas que se sacaron en algún momento para colocar y diferenciar las piezas anatómicas. ¿Por qué? Porque en un primer momento, y todavía se da, los modelos de manejo y de tratamiento eran que los biológicos fueran a incinerador, los anatómicos y los demás pueden ir a autoclave. Entonces así los podías diferenciar, porque las piezas anatómicas no pueden ir a un autoclave, ¿sí? Ok. La recolección interna. La recolección interna es una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque consiste en que se recolecte de cada zona de donde están limpiando. Pero aquí hay algo que es muy importante. Te tiene que haber rutas establecidas, así como en las rutas de recolección de residuos normales, dentro del hospital tiene que haber, porque de pronto creen que pueden pasar por cualquier lugar y no es así. Hay zonas, los hospitales están divididos en zonas grises, zonas blancas, pero hay zonas en las que no tendría por qué pasar uno de estos, como las áreas administrativas, como las áreas de alimentos. Entonces se tiene que analizar y diseñar bien esa ruta. Otra de las cosas es, por ejemplo, una mala costumbre que hay, que es que se quiera, o sea, yo soy el personal que limpio y ahí voy teniendo mi basura todo mi turno, o la voy guardando en un cuartito que está más allá, todo el turno. Eso no puede ser. Lo de hoy es que haya una persona, así como ese señor que está en la foto, que vaya y recoja los residuos de todo, o sea, vaya haciendo su recolección y va recogiendo, se llena, va al almacén, lo deja y vuelve. De tal manera que en los servicios se minimiza la posibilidad de contaminación. El almacén final, también le llaman almacén temporal de residuos, es un almacén que tiene que ser cerrado. ¿Están viendo las fotos? Miren, por ejemplo, esta foto que ven aquí está cerrado, está con candado, esta no es el mercado ni la iglesia que debe ser abierta. Tiene una falla que tiene esta ventana está totalmente clausurada, no puede tener ventilación, no puede tener, por ejemplo, este tipo de puertas está mal, no puede tener ese tipo de puertas. Sí debe tener una báscula para pesar los residuos, sí debe tener el extintor y sí debe tener los letreros. Acá también el extintor lo sacaron, ¿no? Pero no puede tener aberturas. En este caso, por ejemplo, aquí ven, este está totalmente cerrado, no tiene ventanas. Esta puerta es para el biológico infeccioso y esta es para el residuo común. O sea, pueden estar
en una misma lugar, sí pueden estar solo separados, tal vez por una malla ciclónica entre un lado y el otro, pero no debe tener drenaje y no debe tener ventilación. Esto es súper importante este tema, ¿sí? Tiempo de almacenamiento, pues acá, este cuadrito que está acá es un cuadro de acuerdo a la normatividad mexicana, se puede almacenar hasta 30 días y estamos hablando de hospitales de nivel 1, o sea, los chiquitos, los que no tienen placentas y esas cosas. De todas maneras, se puede poner unos congeladores como los en los que se guardan los refrescos o los helados, o así que tienen tapa hacia arriba. Ahorita vamos a ver, creo que por ahí hay unas fotos donde se pueden guardar estos también, ¿sí? El transporte es algo muy importante. Estos vehículos deben tener caja cerrada y hermética, como la ven. No son camiones de redila, se tienen que tener todos cerrados. Contar con sistema de captación y escurrimiento, son unas cajas que están acá, donde ahí se escurre cualquier cosa que deba venir. Ahora, lo correcto es, como ustedes ven en esta foto, este tiene rampa, sube el contenedor y se empuja. Acá arriba hay una persona subida y él las va a empujar, porque el residuo debe ir en caja, no debe ir así en, ¿cómo se llama? En bolsas y amontonado. Cuando va en bolsas es cuando puede escurrir. Después, debe tener cama refrigerada, ¿no? La mayoría de las normas está y no puede meterse otro tipo de residuo que no sea el biológico. Hay una figura que la tiene México y que es muy buena, y ahora en el tiempo del COVID se ha dado y está funcionando muy bien, porque bueno, México es un país de gran extensión, pero por ejemplo el Perú, que tiene las 3 regiones geográficas muy marcadas, la costa, la sierra y la selva, pudiera tener estos centros de acopio. ¿Qué son los centros de acopio? Son instalaciones, lugares que reciben a los residuos. O sea, quiere decir, por ejemplo, si yo no tengo una planta de tratamiento, voy a hablar de cualquier departamento de los que me acuerde. Vamos a suponer Ancash, ¿sí? Yo no tengo en Huaraz una planta de tratamiento, pero sí la tengo en Chiclayo, es lo que sigue, ¿no? O sea, Chiclayo, que es la que está más cerquita. Bueno, vamos a algo que me acuerde más. Por ejemplo, yo no tengo en Ica, pero tengo, por ejemplo, tengo en Nazca, que está más allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? Ahí tengo la planta. Entonces, yo puedo tener una estación de transferencia o un centro de acopio en Ica. Ahí llegan todos los camiones chiquitos de Ica y de las ciudades chiquitas de por ahí, y de ahí se mueven hacia la planta de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que a la planta de tratamiento no deben estar llegando como moscas un montón de camioncitos. Esta debe ser una nave cerrada, ¿sí? Con piso, con techo, debe tener una cámara de refrigeración grande que albergue como mínimo la capacidad de esta para una semana, y todo el drenaje debe ser conducido a una fosa, ya sea para neutralizar o por un tratamiento, ¿no? Entonces, después se tiene, estos son los camiones, por ejemplo. Yo trabajé en esa empresa, a mí me tocó crear todo el modelo de esta, que es una de las empresas más grandes, una empresa americana que se instaló en México también, pero cuando se instaló era socia de una mexicana y a mí me tocó crear todo este sistema para implementarlo en México. Entonces, este transporte pesado son trailers grandes de 20 pies a 40 pies, son grandísimos. El tamaño de los trailers va a depender mucho de la norma de transporte que tenga el país para ciertas zonas donde se pueda transitar, las capacidades que estos transportan. La caja es cerrada, debe tener refrigerada y debe tener el cargador automático, eso que vieron hace un ratito, para subir los contenedores, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Los tipos de tratamiento que hay para biológico infeccioso son el autoclave, el radioondas, la destrucción química y la destrucción térmica. Son las 4 líneas que hay actualmente y que se usan en el mundo, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la esterilización, que viene a ser el autoclave. Estos equipos de esterilización, en el caso del residuo biológico infeccioso, el residuo infeccioso,
tienen que tener un componente 2, que es la trituración. Si no tienen trituración, no vale. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las jeringas, la temperatura a la que está usando el esterilizador es de 120 a 160 grados centígrados, pero a veces es de menos, de un poquito menos. Entonces, en este caso, ¿cómo se llama? Esas jeringas no se deshacen, no cambian de forma, quedan casi iguales. Puede ser de calor seco, calor húmedo. El tiempo de duración del autoclavado, mucha gente les vende y les dice, no, que en media hora. Sí, pero en media hora es el proceso de esterilización o de 20 minutos. Pero tengo que precalentar y estabilizar la presión, que eso me demora otra media hora o una hora dependiendo del equipo y el tamaño del equipo. Después es el tiempo de esterilización, después es el tiempo de enfriado y bajada de la presión y después ya es la sacada. Quiere decir que todo eso me debe demorar como 2 horas o 2 horas y media. Esto es importante que lo sepan cuando diseñan y diseñan tiempos y entonces eso los ayuda. Debe tener un sistema de control. Eso es a través de bacilos estereotermófilos con el cual se sabe si esto fue realizado bien o no. Muchos recomiendan que se utilicen bolsas especiales para autoclaves y que las rojas sean especiales. Miren, la verdad estas son bien caras, se puede usar con las otras y sí funciona, sí funciona. Aquí podemos ver algunas de las que se usan en México. Por ejemplo, miren, aquí se acondicionaron estas rejillas y se forran con papel y funcionan perfectamente. Aquí están entrando y como pueden darse cuenta, hay algunas que tienen las jeringas pues intactas y saca uno la prueba y comprueba que está correcto, pero pues tiene que tener después el triturador. El incinerador ideal tiene, bueno, este lo puse en una capacidad de 700 kilos por hora. Miren, los incineradores cuando se invierte tienen que ser incineradores grandes. Incineradores chiquitos la verdad no vale la pena porque no son eficientes. Los sistemas de alimentación tienen que ser hidráulica o tiene que ser, no puede ser manual, o sea, no puede ser que la persona meta directamente a la cámara primaria el residuo. Si ustedes pueden ver la foto, aquí el trabajador está echando el residuo a una caja que después con un pistón va a empujar y va a meter a la cámara. O sea, el personal nunca tuvo conexión directa con la caja. Después hay 2 cámaras, es importante la cámara primaria, que es la cámara en la que quema, y la cámara secundaria, que es una cámara que va, bueno, esa cámara primaria puede ser de 800 a 1000 grados, y la cámara secundaria que solamente debe estar diseñada para que el flujo pase de la boca de la cámara a la salida de esa cámara en 2 segundos, y esos 2 segundos deben estar a 850 o a 1000 grados o a 1200 grados centígrados, ¿no? ¿Para qué? Para quemar los gases. La segunda es para quemar los gases. Que cuente con ahora, esto es algo importante. Durante años, y yo lo estoy viendo porque acabo de terminar y pronto saldrá publicado el informe regional para América Latina en función a residuos hospitalarios, del diagnóstico realmente de agua y saneamiento en hospitales, y hay un componente sobre residuos, a mí me tocó hacer todo. Entonces, en este documento, ¿qué cosa es lo que hemos encontrado en la evaluación que hice en América Latina en 7 países? Es de que los lavadores, nunca los incineradores tuvieron, ni se pensó en el alimentador, ni en los lavadores de gases. Y eso es algo súper importante porque ya hoy por hoy, pues no podemos tener incineradores que no tengan esto, ¿no? Después, acá algunos datos de México, solamente para que vean, que miren lo que les decía yo, en estos estados, todos estos estados, que tienen un poquito más de color, tienen plantas de cualquier tipo. Bueno, estas son las de incineración. Entonces, ¿qué pasa? Pero en todos los estados hay almacenes y centros de acopio. México tiene 31 estados y hay 33 centros de acopio. Por lo menos tienen uno por estado, ¿sí? O por departamento es el equivalente. Y de ahí sale el residuo y se va al otro estado que sí tiene la infraestructura, ¿no? En el caso que hay un estado que no la tenga. Entonces hay 44 empresas de transporte. México ha apostado porque el 100% de su capacidad a tratar, el 100% lo hacen empresas privadas. ¿Qué quiere decir? En los años 90, 92, se hizo todo un estudio, un análisis en el cual
se determinó que el gobierno no tenía por qué invertir en esto y estableció todo un mecanismo, fue un modelo que me tocó estar en el equipo de desarrollo de ese modelo y que hoy por hoy, en medio del COVID, nos está dando la mejor fórmula. ¿Por qué? Porque el residuo no tiene por qué llevárselo el municipio. Nuestros países, todos los países de Sudamérica tienen el problema de que quieren atacar al municipio, quieren achacarle al municipio la responsabilidad de ese residuo y no es así, ¿sí? Entonces, entonces todos los residuos hospitalarios se van a empresas privadas y el mecanismo ha funcionado muy bien. No hay ni una sola celda de seguridad en México, todos van a planta de tratamiento y eso es muy bueno. Porque las celdas de seguridad son una falsedad, no existen y es mentira, no las tienen hechas de acuerdo a norma, eso por un lado, pero por otro lado, los rellenos sanitarios pues tampoco son muy rellenos porque dejan permitir gente o entran animales y pues para el residuo, si para el residuo común es un problema, para el biológico infeccioso es mucho mayor el problema, así que la verdad, por eso México apostó por usar tecnología. Acá algunas fotitos de las plantas. Aquí, miren, esta plantita la quise poner, aquí está un amigo, colega mío en el Paraguay, para que vean, miren estos incineradores, tiene las dos cámaras, pero no tiene lavador de gases. Y miren, acá uno abre esa puertita y ahí mete el residuo. Pero para que meta el residuo no lo puede meter con el equipo apagado, tiene que prenderse. Hasta el más sofisticado de los equipos tiene que estar prendido para poder meter el residuo. Nunca lo meto y después lo prendo. No, no hago eso. Así como en el horno de sus casas, que primero calientan el horno, lo mismo tiene que pasar acá, es lo mismo, ¿sí? Entonces, para que queden claros. La desinfección química, pues hay muchas sustancias. Este sistema no ha funcionado en América a niveles medianos y grandes, no ha funcionado, pues se usa solamente en las áreas de laboratorio para cositas pequeñitas, ¿no? Y después acá microondas, sí, a mí me tocó montar todo este proyecto aquí en México. ¿Sirve, no sirve? Yo diría es más o menos. ¿Por qué? Porque la capa del grosor que tiene que pasar por aquí después de triturar, no, quité esa foto, donde está el lugar por donde está pasando la capa de residuos tiene que ser muy pequeña, 10 centímetros, entonces demora muchísimo porque es el espacio para que se pueda aplicar la onda, ¿no? Ok, y acá algunos de disposición final, pues de todo, pues, ¿no? Miren cómo queman la basura, y acá esta foto es algo, miren cómo querían hacer su famosa celda, le pusieron techo y miren la basura y miren cómo tenían acumulada el residuo ahí. Esto pues es una barbaridad. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estoy atenta a cualquier pregunta. Ingeniera, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saluda Milagros Delgado de la EO Impacto Verde. Quería hacerle una consulta, ingeniera. ¿Podría un poquito recalcar? Lo que pasa es que tengo unos generadores sobre ahorita en temas de laboratorios y podría un poquito recalcar este punto sobre el tema del manejo contenedores y la manipulación de ese residuo de laboratorio. Gracias. Sí, gracias. Una pregunta, ¿quién está administrando? O sea, cualquiera puede decir yo hablo y habla o cómo es? ¿Alguien va a dar la palabra? Respondo pregunta por pregunta. Pregunto eso. Buenas tardes. Como les hice saber, las preguntas pueden ser consultadas por este medio y yo les haré yo le haré la pregunta correspondiente a la doctora. Muchas gracias. Sí tengo una pregunta. ¿Es conveniente o adecuado un sistema de esterilización por ozono? Ok, de todas maneras he anotado la pregunta de la compañera que nos hizo hace un momento, ¿sí? Bueno, el tema del ozono en el caso de residuos hospitalarios no aplica. Aplica con agua,
aplica para superficies, funciona. En algunos casos, dependiendo de las concentraciones, sí funciona, pero no funciona para el residuo. ¿Por qué? Porque el residuo tiene muchas formas y, por ejemplo, dentro, simplemente para que se den cuenta, una bolsa de sangre. Esa bolsa de sangre, la sangre, el problema está dentro y el ozono no entra por encima del polietileno de alta densidad que tiene la bolsa ¿cómo se llama?, de sangre. Entonces, la verdad no, lo mismo, la jeringa, y hay muchos, no, nunca, no hay ni una sola experiencia. ¿Por qué? Porque no es aplicable nada que no penetre y rompa la célula de la molécula es viable. Eso. Y voy a contestar la pregunta de la chica de hace un rato, que fue el tratamiento de laboratorio. Si puedo ahondar sobre eso, sí. Miren, o sea, uno puede usar una gran variedad de desinfectantes y de sustancias químicas, amonios cuaternarios, varias sustancias a base de cloro, ¿no? El óxido de cloro, hay muchas de cloro. Hay otras sustancias que se pueden usar. Cuando alguien en el laboratorio decide que va a usar un producto de estos, lógico, lo que tiene que hacer es verificar las concentraciones exactas para eliminar el microorganismo, o sea, y para eso tienen que ver bien el tipo de sustancias. Hay sustancias que son especiales para, ¿cómo se llama?, actuar sobre la sangre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, o sea, puedes usarla en bandejas. El problema viene cuando las personas usan demasiada concentración del producto y entonces, y eso después es agua con ese producto, por muy desinfectante y bueno que sea, a la hora que se descarga el drenaje, ¿qué es lo que va a suceder? Esa sustancia química va a reaccionar con la materia orgánica que hay en el drenaje, porque en el drenaje que hay están las descargas de los baños también, entonces, y de la cocina y de todo eso. Entonces, a la hora que él entra con eso, puede formar mercaptanos, puede formar otras sustancias cancerígenas malas. Entonces, ahí viene la reacción. Por eso es muy importante conocer la hoja de seguridad del producto, analizar bien y que la persona que va a hacer el trabajo se pueda proteger. Yo les recomiendo que no experimenten con productos. Es que este es el nuevo producto, es bueno, sí, pero no me quieren dar la hoja de seguridad con los componentes porque es mi know-how. No, porque ante una intoxicación no se sabe cómo actuar. Entonces es súper importante que se sepa cuál es la composición del producto para saber si alguna no va a reaccionar contra algo, sobre todo en laboratorio, porque en laboratorio yo no solo tengo la orina, la sangre, aunque a orina no se le echa ninguna sustancia. O sea, los tratamientos son fundamentalmente para sangre y fluidos, esputos, semen, ¿cómo se llama?, cualquier otro que sean parte de la muestra, pero ni copros, o sea, ni excrementos positivos, ni orina positiva entra a tratamiento de esto. Esos residuos se tienen que sacar y se tienen que llevar al sistema general, pero no es recomendable tratarlos in situ y menos dentro del laboratorio, ¿no? Ahí ya, porque la manipulación pone en mayor riesgo. Ok, doctora, muchas gracias. Continuemos con la segunda pregunta. A ver, Israel Jorge Huarca pregunta, ¿por qué las piezas anatómicas no pueden ir en autoclave? Buena pregunta. ¿Por qué las piezas anatómicas no? Miren, son como convenios, ¿sí? No convenios, la palabra correcta sería acuerdos, ¿sí? Acuerdos. Las piezas anatómicas son por ética y por estética, por esas dos razones. O sea, ¿y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, ¿no?,
Yo una pierna no la puedo meter en un triturador del autoclave porque la voy a hacer puré, ¿sí? Entonces, eso se llama estética. Y por ética, porque ustedes saben, bueno, el Perú lo tiene muy claro y lo tienen muchos países de América, que, por ejemplo, los familiares, al esposo le cortaron una pierna y la familia va y pide esa pierna. Hay muchos países, pero muchos, o sea, muchísimas poblaciones en que nace un niño y quieren que le entreguen el niño y la placenta con la que sube el niño para que le entierren y le hacen su celebración a la semana, al mes. O sea, nosotros en América tenemos esas costumbres que tenemos que respetarlas. Entonces, por lo tanto, pero esta norma no viene de América, esta norma viene de Europa, donde también se da, ¿no? Este principio, vamos a decir así, la palabra correcta es el principio. Entonces, por eso no pueden entrar. Ahora, los italianos sacaron unos equipitos donde tenían un trituradorcito abajo y eso, y decían, sí, lo puedes meter, total está en bolsa y no se ve. Ah, bueno, pues el vendedor te va a querer vender Machu Picchu en una bolsita, ¿no? Entonces eso es lo de menos. O sea, lo importante es saber los principios de por qué no se pueden dar las cosas o si se dan, ¿no? ¿Qué más? Ok, doctora, muchas gracias. Continuemos con la siguiente pregunta. Patricia Iturbe pregunta, ¿cómo se puede evacuar los residuos de radiografías? Ya. Yo les comentaba que antiguamente, ¿qué pasaba? Las radiografías tenían dos elementos de residuo peligroso. Uno era la placa radiográfica y otro era el líquido revelador. Realmente el líquido revelador era lo más peligroso que la placa. Sin embargo, la placa también tenía películas de plata. Entonces, pero hoy ya no existen. Bueno, acá en México ya tiene como no sé, 8 años, que ya no existen. O sea, si ahorita un chico de la universidad sale y va a decir, va a un hospital, ya no va a encontrar eso, ¿no? Y yo pienso que el Perú va en ese tema. Si todavía existieran, ese es manejo de residuo peligroso, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues existen unos aparatos, unas maquinitas que recuperan la plata de esos productos químicos de tal manera que te queda plata que solidificas y plata de buena ley, no mala, plata de buena ley, y el resto, el plástico y el líquido resultante ya lo mandas a una planta tratadora, pero con solvente donde ya no tienes el metal pesado, ¿sí? Entonces, ahora, ese grave error, y se los digo, si por ahí traen guardada la radiografía de cuando fue su fémur que se rompió o de su abuelito, que no sé cuánto, por favor los van tirando porque con el tiempo se va desprendiendo las partículas y son metales pesados que es dañino para la salud, se acumula en hígado, en riñones y eso es malo. Entonces no se deben guardar. ¿Por qué creen que los hospitales, miren, una época, los hospitales agarraban y se quedaban con todas esas placas? ¿Por qué? Porque todas esas placas se reciclaban, o sea, estaba todo el negocio del reciclado, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasaba? El Seguro Social de Perú y todo eso sacaban a licitación la venta, al principio lo regalaban, después ya sacaban a la venta esos dos productos, ¿no? Pero a la hora que Perú firma acuerdos de que ya no va a generar residuo peligroso de este tipo, entonces cambian los equipos. Al cambiar los equipos, adiós negocio. Porque además se encontró que había mucha corrupción por ahí, ¿sí? Porque de pronto salían 10 toneladas y se pagaban 4. Entonces, todo eso era un problema. Y no había un control específico de ese residuo, por lo tanto eso era malo, pero realmente es eso, ¿no? O sea, si todavía lo hubiera, se tiene que tratar como residuo peligroso, hay mecanismos, hay formas para recuperar la plata, pero pues se necesitan grandes cantidades, sobre todo en el caso de placas, para poder tener, no sé, 1 kilo de plata, ¿no? O sea, es más o menos como tiene que estar. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Tony Paucar Mendoza. En el Perú, ¿es conveniente
en el Perú es conveniente los incineradores? ¿Es una opción viable económicamente? Ok, te voy a contestar de esa manera. Todos los países deben tener por lo menos un incinerador de residuo peligroso y por lo menos más de uno de biológico infecciosos, que son diferentes, ¿ah? No son lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los países generan residuos peligrosos y la solución no es enterrarlos. Hace poco, hace como un mes, ¿cuándo fue? Hace como 2 meses, cuando ustedes recién me llamaron, que les dije, me llamaron de la UEFA para hacerme una consulta sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre las celdas de seguridad para residuos peligrosos. Yo casi me desmayo, o sea, lamentablemente yo estaba con mucho trabajo y yo quise tener una reunión más fuerte con ellos para explicarles que por favor por ahí no apunte el Perú, no apunte eso es el pasado, eso ya no es, ya no existe, eso no debe existir, y menos en el Perú. Pero la verdad no se pudo, eso es algo que no debe haber. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado está el hecho de que entonces, ¿qué tengo que hacer? El Perú, como país agrícola, pues genera plaguicidas, sustancias químicas, todas esas tienen que ir a quemarse, es la mejor forma, es la más económica. Económicamente es mucho mejor, ¿sí? Porque si queremos hacer un pseudo, celdas de seguridad, porque ya saben cómo son, se hace la ley y se hace la trampa. Entonces, pues no tenemos, en caso de incinerador no hay de otra. Ahora, no es solo el equipo de incineración, sino el equipo de lavado de gases, de enfriado de gases, que es la parte que un poco encarece, pero cuando uno hace el análisis económico de la inversión y de la operación, porque tienes que hacer de las dos partes, con el análisis de costos y de retorno de la inversión y todo eso, realmente en poco tiempo recuperaste. Ahora te tienen que pagar por ese servicio, lógico, ¿no? Pero se puede tener. Ahora hay una ventaja, pues el Perú tiene gas natural, estos equipos ya son de gas natural, o sea, la contaminación es menor, ya no se usa diésel, o sea, hay muchas variables que ya cambió, la realidad es otra, ¿no? Hay algunos que tienen otro componente eléctrico, la energía eléctrica en el Perú es baratísima, comparada con la de México. Por ejemplo, si comparamos 3 cosas, ¿no? La energía en el Perú, el costo de la energía en el Perú, el costo de la energía en México, el costo de la energía en Europa o Asia. Pues hagan de cuenta que si este es 1, la otra es 5 y la otra es 20. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué? Porque en el Perú se tiene las hidroeléctricas, la energía es muy barata, por lo tanto las soluciones son diferentes. Los europeos todo lo incineran porque ya no es incinerar por quemar y destruir el residuo, sino porque yo a través de ese producto que tiene un alto valor calorífico, yo voy a poder recuperar energía que va a servir para la luz, para las casas, para todo lo que quiera, ¿sí? Aparte de para operar mi propia planta, o sea, mi costo en energía en esas plantas es 0, ¿sí? Sin embargo, el caso México, nosotros no tenemos centrales hidroeléctricas como tiene el Perú, lo que tenemos son centrales nucleares y tenemos centrales, ¿cómo se llama? Térmicas, que son la forma como tenemos energía, y unas cuantas hidroeléctricas. Pero, o sea, lo que más tenemos, nuestra fuente, es la otra, y esa es más cara que la hidroeléctrica. Entonces, si el Perú tiene eso, los equipos podrían venir por ahí, que serían mucho más fácil también el gas, ¿no? Bueno, entonces, pero para residuos hospitalarios es una necesidad, no es una opción, es una necesidad. ¿Por qué? Porque no tienes de otra para quemar los residuos de las piezas anatómicas, entonces no tienes que tener, y eso es algo que es importante, no podemos tener, porque es en la antigüedad, no podemos tener un sistema de tratamiento por hospital, así sea el Rebagliati, así sea no se puede, no se debe tener por ciudad, mínimo, o sea, bueno, no mínimo, por ciudad o 2 ciudades deben tener un centro que trate eso. Ahora, si ese centro que trata es público o privado, eso es otro tema,
pero lo importante para niveles logísticos es que debe abarcar esa capacidad para que pueda ser pues lo mejor, ¿no? O sea, y entonces ahí sí es más rentable. ¿Por qué? Porque con una infraestructura de un tamaño, habiendo hecho todo el análisis de capacidades, pues tengo una operación mucho más económica, mucho más económica. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Robinson Roger Castro Pantoja. En Perú, ¿por qué no se apuesta por la tecnología? ¿No es rentable económicamente, ya que los rellenos sanitarios se harán con celdas de seguridad? Miren, esas son decisiones políticas. Y eso es algo que, bueno, cuando ustedes estén afuera y tengan la oportunidad de estar, esa es una lucha, ¿no? Mis idas al Perú, en las que he tenido oportunidad en los últimos años, que he ido un poquito más, y que he tenido oportunidad de hablar, lo he dicho muchas veces, o sea, ¿por qué apostamos por rellenos sanitarios cuando el relleno sanitario va a desaparecer? Va a desaparecer ya del mundo. Ya Europa, ya este año, ya países que ya no tienen ni un solo relleno sanitario, y lo que tienen, que se quedó con el nombre de relleno sanitario, es para las cenizas y es para otro tipo de cosas, para no generar pasivos ambientales. Lo que se está pensando en una celda de seguridad, y voy a ahondarme ahí un poquito más, es enterrar en el piso. Yo siempre digo que eso es como tumores que dejamos en la piel de nuestra tierra, que no es lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es bueno? Porque, por ejemplo, en un relleno sanitario, la geomembrana, así le ponga geomembrana, geotextil y lo que sea, el peso del residuo y el peso de la maquinaria a la hora de compactar las va a abrir. Una chapita abre una geomembrana con un alto peso. Les digo por qué, porque yo he hecho autopsias, soy de las pocas personas que hace autopsias a rellenos sanitarios cuando hay demandas muy grandes, cuando hay problemas muy graves, se tiene que abrir. A la hora que uno abre es cuando se encuentran las realidades. ¿Por qué? Porque hay afloraciones del lixiviado hacia otro lado. Ah, aquí está mi diseño, ¿cómo se llama? Mi espina de pescado, todo perfecto, mi inclinación. Ay, pero no está saliendo la cantidad de lixiviado que yo pensaba. Ok, no estamos en Lima no llueve. Bueno, no llovía, pero lo que llueve es nada. Pero en otras ciudades tendría que haber un flujo de la cantidad que se determina, que lo sabemos calcular. Sin embargo, cuando no sale eso, ¿qué está pasando? El líquido se puede estar quedando, sí, pero está la capacidad de carga, de recepción del líquido que tiene, que es como una esponja. Entonces, esa capacidad de carga llega un momento en que rompe el equilibrio y que va a tener que salir. O sea, y con el peso es ilógico. O sea, el residuo no tiene tanta capacidad de carga para retener tanta agua, entonces va a salir, y cuando no sale, ¿a dónde se va? Se está yendo a algún lado, ¿sí? Entonces yo llegué a la conclusión hace ya unos años en que definitivamente las geomembranas no son. Yo tal vez soy mucho más afecta a las capas de impermeabilización con arcilla al 95% de la Procter estándar, y que entonces esta sí tiene una elasticidad que con la humedad que se maneja en el residuo me permite tener una mejor impermeabilización del suelo. Porque esas me garantizan que no se fracture. Porque, bueno, yo me imagino que ustedes han llevado resistencia a materiales y allí han hablado sobre el tema de las arcillas y de toda esa parte, pues, ¿no? Para que me entiendan lo que estoy hablando. Pero cuando no es así, entonces es un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hago una celda de seguridad. Si la hago con la misma técnica, me llegó el documento de Perú cuando vi cómo estaban queriendo poner las celdas de seguridad. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. En otros casos quieren poner unas, ¿cómo se llama? Fosas de concreto para ahí meterlas. Esas fosas de concreto, ok, ¿cuánto cuesta una fosa de concreto? Y llenarla. Cuando la llene, ¿qué va a pasar? Ahí se va a degradar, va a ser como una fosa séptica.
Ok, pero una fosa séptica, yo tengo la materia orgánica porque ahí no meto ni el papel, ni la toalla higiénica, ni esas cosas. Meto solamente el excremento. En este caso, ¿qué va a pasar ahí? Voy a meter todo el resto. Y todo lo demás y las sustancias químicas que vienen con los residuos no me van a dejar tener una degradación correcta, ni anaerobia ni aerobia. Además, no, la quiero con concreto y la quiero pero la quiero cubierta con una lona o con tierra. Con tierra, nadie calcula los pedacitos y se va a cerrar y se va a tapar a la hora que no tienen el combustible para venir y eso, entonces, para tapar, eso se va a quedar descubierto. Y de nada sirvió el superconcreto que le pusieron abajo. Entonces, realmente, porque entonces, ¿cómo haces para que tenga la rampa, para que pueda bajar eh, para dejar el residuo? O sea, yo no vi eso en los documentos que a mí me mandaron, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Debido a que también hay muchas preguntas que se están formulando, se les pide a los participantes que se les las envíen al correo para de alguna u otra forma poder comunicarnos con la doctora para que puedan ser respondidas. Doctora, muchas gracias por su participación. A nombre del ETRS, el equipo técnico de residuos sólidos, le agradece por compartir sus conocimientos sobre residuos sólidos. También a los participantes por, por apoyar este ciclo de conferencias que nos motiva a seguir presentando o apoyando estos proyectos que tenemos, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, adelante. Bueno, yo, nuevamente les reitero mi agradecimiento y yo sé que esta asociación de estudiantes en materia de residuos es algo que a mí me motiva, ustedes no saben cuánto, ¿no? No saben, fue mi sueño y verlo, yo fui la creadora de la ITIS Joven, que es un movimiento grandísimo a nivel de América, pero verlos a ustedes enfocados al tema de residuos, que es mi tema, la verdad me llena de orgullo. Eso es por un lado. Por otro, entonces pienso que esas 68 personas que están en la reunión son interesadas por el tema de residuos, están los muy interesados y los que tal vez por primera vez entraron a escuchar las conferencias que tienen ustedes programadas en este ciclo de conferencias, pero yo los invito a que vean en este tema, el tema de los residuos, todo un campo de acción para el trabajo, no solo en el Perú, sino en América Latina. Lo necesitamos mucho, tenemos mucho por trabajar y sobre todo en el Perú, donde estamos muy atrasados. Tenemos cosas buenas en el Perú. Yo siempre soy una afortunada. Me siento orgullosa del Perú, que es la tierra que me vio nacer, pero a veces cuando veo las cosas que se pueden hacer y que se tienen que hacer bien, lo que tenemos que aprender es a hacer bien las cosas, no a medias, a la viveza. Eso es lo que tenemos que cambiar del pensamiento que ahora que se tiene y aprovechar. Lamentablemente en el Perú hay mafias en el tema de residuos que yo creo que solamente con el trabajo se pueden quitar, ¿no? Entonces, yo los invito y estoy abierta a apoyarlos, a darles mis consejos de lo mejor que pueda, porque si yo algo tengo que volver es al lugar donde nací, pues y es la cuna de donde nacieron ustedes también, que es la UNI, y yo espero que después que pase, bueno, más adelante, aunque parece que pronto voy a tener que volver al Perú para un proyecto especial, pues verlos en persona, conversar y que alguno de ustedes pueda apoyarme en alguno de los proyectos que yo pienso trabajar por allá. Bueno, pues por allá o por cualquier país de América. Bueno, Okay. muchas gracias, un Okay, abrazo muchas para gracias, todos doctora. y pues Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. gracias, doctora, por su participación. Ha sido una excelente presentación, una buena exposición y esperemos poder contar con su participación para otra ponencia. Cómo no, mucho gusto. Gracias, hasta pronto. Ok, Bye. gracias. Hasta luego. Bye. Mm,
Chicos, se les recuerda que a las 2 de la tarde habrá otra presentación y esperemos poder contar con su participación. Muchas gracias.